La única medida que se anunció en conferencia de prensa ayer por parte del Ministerio fue el pedido a la ANEP de adelantar las vacaciones. Pero ayer la ocupación de camas en el sistema de salud, en el caso de los niños, bajó 10%. Tenía a nivel nacional una ocupación de camas de 73% y en zona metropolitana de 75%, cuando venía de 10 días que estuvo por encima del 80%. Sin embargo, había niños esperando camas. Esto pasó en todos estos días, en algunos centros en particular. En el Pereira Rosell han tenido problemas para acceder a las camas de CTI, a las UCI. Ahí es donde se necesitan respiradores. Han sido el 20% de los casos más o menos en promedio los últimos días. Pero hay prestadores en esa zona, alrededor del Pereira Rosell, que tienen camas disponibles para niños que necesitan internación. Es que en esa zona hay una cantidad impresionante de sanatorios, ¿no? Y esto pasa todos los inviernos, salvo la excepción de la pandemia, es algo que sucede en los inviernos. El Ministerio de Salud Pública lo sabe a esto, debería saberlo. Si no lo sabe, ya sería un problema mayor, que no tiene noción de lo que pasa en el sistema. Lo que sucede es que en muchos cargos de responsabilidad política que han ocupado en el ministerio también han sido o conocen desde adentro del sistema de salud, porque han sido gestores o son gestores todavía de algunos prestadores. También hay gestores en los prestadores que padecen esto o que aprovechan esto para negociar camas o para mantenerse en una situación comercial de competencia, de compra y venta de servicios ante una situación de crisis. Y por ejemplo, sucede dentro del sistema de salud que una persona puede estar al frente de un servicio público y también de un servicio de un prestador de los que se llaman privados, y esa misma persona se niega a aceptar un ingreso en una cama en uno de esos prestadores privados. Lo saben también los médicos que trabajan en el sistema y no pueden hacer demasiado. Lo saben los enfermeros, los recursos humanos. Hay un problema de recursos humanos, de distribución de recursos humanos. No pueden hacer mucho porque los gestores son los que deben tomar estas decisiones. O el Ministerio de Salud Pública, ante una situación de crisis, tomar como primera medida, decir, el sistema de salud, a esto lo vivimos en la pandemia y no pasó en la pandemia, cuando la crisis abarcaba no solo a los niños y la circulación de las enfermedades y las infecciones respiratorias agudas graves en esta población, sino que abarcaba a toda la población en la pandemia. Y hablamos con el presidente de la JUNASA en aquel momento y nos decía que se apostaba a la autorregulación del sistema. Eso no parece una novedad. Antes se apostaba a la autorregulación del sistema. Durante la pandemia se apostó a la autorregulación del sistema de parte suena del... ahí medio lavado, pero la autorregulación del sistema es grave, porque ahí quiere decir que el gestor no está ejerciendo, que el rector del Ministerio de Salud Pública no está ejerciendo el poder que tiene, pero además la obligación que tiene. Sobre todo porque si hay un problema de saturación del sistema, que eso no se habló de la palabra saturación, pero sí de la alta demanda y de que algunos centros en particular tienen problemas para aceptar ingresos, es importante saber qué está pasando en el resto de los actores del sistema, si hay camas disponibles, si hay niños esperando para ingresar al Pereira Rosell y acceder a una cama. ¿Qué pasa con los prestadores que están alrededor del Pereira Rosell? ¿Hay disponibilidad de camas? ¿No hay disponibilidad de camas? ¿Es necesario que un niño esté esperando una cama en ese lugar en particular? ¿Qué pasa en el interior del país? Ayer hacíamos la pregunta. El Ministerio no habla ni de la gestión de las camas, ni de la gestión de los recursos humanos, ni de su actuación como rector en el sistema de salud en una situación de crisis. A propósito de lo que sucedió esta semana, algunos comentarios, ¿no? El fantasma de la pandemia volvió a sobrevolar el país y otra vez, al igual que en los años de COVID, la primera solución que apareció fue cortar la vida social y educativa de los niños. La medida que se tomó fue adelantar y ampliar las vacaciones de inicial y primaria. Es una decisión tomada a las apuradas, absolutamente, que genera una gran distorsión para la familia, sobre todo por el tema cuidados. Esto está claro, lo saben todos. Pero después de lo que se escuchó, de lo que se habló, de lo que dijeron las autoridades de la salud y de la educación, parece un daño menor. Hubo amenazas de medidas pandémicas, varias, ¿no? Cierre de escuelas, tapabocas, virtualidad. Así que la decisión tomada parece casi un alivio. Ahora, ¿por qué todo esto? Y ahí empiezan las dudas. Lo que ha manifestado Emiliano Seca en los informes de esta semana es una crisis de salud o de gestión. En el país hay una alta circulación de los virus sincicial respiratorio y de influenza que afecta sobre todo a los niños más chicos. Hasta ahí más o menos todas las partes de acuerdo. Pero hay un montón de preguntas sin contestar. ¿Es más grave que otros inviernos? ¿Creció en las últimas semanas? Por ahora, el Ministerio y la ministra Randon no presentan datos comparativos ni de crecimientos en las últimas semanas, ni comparativos con otros años. Solo se dice crecimiento exponencial.
como si fuera un posteo de redes en plena pandemia. La crisis se puede agravar, es posible, puede ser sanitaria en un momento, ha pasado en años anteriores, hubo saturación de algunos CTI, pero no sabemos si es una crisis de salud o es una crisis de gestión. Nadie del Ministerio de Salud Pública dice dónde están faltando las camas, ni qué hicieron para planificar, para reordenar, cómo están acomodando, gestionando, haciendo lo que tienen que hacer. Lo que sí sabemos es que lo primero que se les ocurre es ir a distorsionar la vida de los más chicos, suspender las clases, bueno, de todos, de las familias, pero sobre todo van por los derechos de los más chicos, como si fuera inocuo, ¿no? Como si no hubiéramos aprendido que atacar un solo problema en salud sin considerar los daños alrededor, todos los daños de salud y sociales que se generan, como si no hubiéramos aprendido que eso es un desastre. Y no terminó esto, ¿no? Porque en la semana quedó claro que la pandemia dejó a muchos bien prestos y rápidos a tomar medidas radicales, ¿no? Que van sobre todo contra niños, niñas y adolescentes. Así que pueden ir por más. El tema, y esto es una sensación obviamente, es que parece que del otro lado ya no hay un rebaño dócil. Hay una parte de la ciudadanía que se hartó de estos despropósitos. Y sobre todo empieza a aparecer, a escucharse una exigencia. No hagan daño, ¿no? Cuando toman medidas en nombre de los niños y la salud, no hagan daño. Ante todo, no vuelvan a hacer daño. No toquen nada.